Taiwán estrena un nuevo gobierno y esta vez, por primera vez en su historia, encabezado por una mujer. La isla de Taiwán inicia un nuevo periodo institucional tras el triunfo del principal partido de la oposición con su líder y futura mandataria, Tsai Ing-wen. Esta ex docente universitaria de 60 años llegó al triunfo con la bandera de la independencia de la isla. Cuando asuma, en mayo de 2016, se convertirá en la primera mujer presidente de esa nación después de que la formación en el poder, el Kuomintang o KMT, reconociera su derrota en la elección presidencial del 16 de enero pasado. Se prevé que su mandato marcará una ruptura con la política del actual presidente Ma Ying-jeou, quien en los últimos 8 años propició un inédito acercamiento con la República Popular China. Al asumir en 2008, Ma Ying-jeou propició un mejoramiento de las relaciones con el gigante asiático. El punto más alto de ese acercamiento se dio en noviembre pasado, cuando se llevó a cabo una reunión histórica en la isla con el presidente chino Xi Jinping, la primera desde la separación de ambos territorios en 1949. La política de acercamiento a China se plasmó en la firma de una veintena de acuerdos comerciales. También se alcanzó un pico de un boom turístico en Taiwán gracias a la apertura de líneas aéreas. Sin embargo, una gran mayoría de ciudadanos temen que Taiwán se vuelva dependiente de Beijing, perdiendo así su identidad y soberanía. Ahí se ubica una de las razones fundamentales del triunfo de Tsai. En particular, los jóvenes han encabezado fuertes movimientos de protesta, afirmando una identidad taiwanesa y rechazando a China. 我期待他就是可以落实他所承诺的政见，然后也可以让台湾可以真的是不要再弱下去了，不要再输下去，就是让可能做不好的一些政策，让他们可以改变，他有一些可以比较创新，或是他所一些带来的一些政策，可以让台湾再次起来。 En los hechos, la isla es independiente a nivel administrativo y político de la China continental, pero su autonomía nunca fue reclamada ni por el gobierno taiwanés ni por la República Popular China, que considera todavía la isla como una parte integrante de su territorio. El PDP también logró la mayoría absoluta en el Parlamento al conseguir 67 de los 113 legisladores, mientras que el KMT sufrió una estrepitosa derrota con solo 36 parlamentarios, lo que supone su primera pérdida de control del Parlamento desde 1949. Pese a todo y como muestra de su pragmatismo, Tsai Ing-wen subrayó en recientes declaraciones que se mantendrá el status quo actual, diluyendo así el discurso tradicionalmente independentista de su partido. Tsai tendrá que encontrar un equilibrio entre los intereses de China, que es el principal socio comercial de Taiwán, los de Estados Unidos, y la política independentista declamada durante la campaña proselitista. China, por su parte, descartó mantener relaciones con ningún dirigente que no reconozca que Taiwán forma parte de una sola China. El otro actor en este juego estratégico de intereses es Estados Unidos, cuyas últimas administraciones relanzaron paquetes millonarios de ayuda militar a Taiwán. Primero fue Bush y luego Obama en 2010. Y en noviembre pasado,
Obama anunció una ayuda militar a sus aliados del sureste asiático, entre ellos Taiwán, enfrascados en un diferendo con Beijing sobre la soberanía del mar de China Meridional. Precisamente, fue el ex subsecretario de Estado estadounidense William Burns la primera visita extranjera relevante a la isla invitado por el Partido Demócrata. Como consecuencia de esa presencia, el gobierno de China protestó ante el de Estados Unidos. El delicado equilibrio de la política interior y exterior de Tsai se mueve en un terreno resbaladizo marcado por las relaciones con China. La futura presidenta lo expresó con sus propias palabras al afirmar que su triunfo no es solo una victoria electoral, sino un llamamiento a formar un gobierno más en sintonía con el pueblo y que proteja la soberanía. La futura presidenta tiene un fuerte desafío por delante cuando asuma a partir de mayo sus funciones, una campaña que le permitió el triunfo basada en la necesidad de alcanzar la independencia, soberanía y respetar la identidad de Taiwán sobre China. Pero claro, hay varios inconvenientes. Taiwán tiene como principal socio comercial a China, una China que la considera parte de su territorio, como una provincia más, y que ya ha dicho que no está dispuesta a dialogar con aquellos dirigentes que persigan esta independencia. La pregunta entonces es, ¿podrá esta mujer lograr sus objetivos? Está apoyada por muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que se han manifestado en favor de esta necesidad de alcanzar la independencia. ¿Se puede con un gigante como China alcanzar este objetivo? Y si no se logra, ¿qué pasa en el ejercicio del poder, Thelma? Sí, es la pregunta del millón esa. ¿Se podrá llevar a cabo sus promesas? Ella ya estuvo de alguna manera reculando con sus dichos, estuvo matizando esta posibilidad de independencia y realmente me parece muy difícil porque se trata, por un lado, como vos decías bien, el principal socio comercial, un país que está culturalmente vinculado y además Estados Unidos, que fue la que sostuvo históricamente a Taiwán en esta cosa de la Guerra Fría, de tener un importante pie puesto en Asia, está con dificultades. Recordemos un tema importante. Obama, en su doctrina militar del año 2014, ya habló del giro hacia Asia, o el pivote a Asia, marcando que ese va a ser la zona del mundo más importante, sobre todo desde la perspectiva militar. De hecho, ahora está mandando más misiles a Corea del Sur, ha enviado más soldados y tropas a Australia, está haciendo verdaderamente un cerco militar a China. Y en ese punto Taiwán se vuelve un lugar interesante. Solo que el crecimiento de China en estos últimos años ha sido tan importante, no solo a nivel económico, no solo a nivel de armas, sino a nivel de influencia mundial, pero tan importante que Taiwán ya está dejando de ser un baluarte para Estados Unidos solamente por una imposibilidad, no porque no le gustara. Está dejando de ser. Entonces, en ese sentido me parece que las posibilidades de la presidenta son pocas. De hecho, el partido de ella, el Partido Demócrata Progresista, ya estuvo en el poder del año 2000 al año 2008 y en ese momento, por ejemplo, se reanudaron los vuelos de la isla de Taiwán al continente. Es decir, no es tradicionalmente un partido súper antichino, es incluso menos antichino que el Kuomintang, ¿no? Pero bueno, para Xi Jinping, en su última visita a la isla, justamente marcó que le interesa mucho más dialogar con el Kuomintang que dialogar con este partido. Veremos qué pasa. Y respecto a los jóvenes, una cosita chica, en realidad el mayor problema de los jóvenes y por los cuales están haciendo muchas manifestaciones es que no hay trabajo, no pueden independizarse de los padres justamente por un problema económico, no le encuentran salida y futuro a la actual política en Taiwán. Qué notable, estamos hablando de un país que hace 3 décadas atrás, no más, era uno de los que se los referenciaba como los tigres asiáticos y uno de los modelos que se presentaban en el mundo como modelo de desarrollo desde un país pequeño, la posibilidad de inserción en el mundo a través del comercio. Fíjate vos cómo han cambiado las condiciones, esto que estabas marcando vos indudablemente tiene que ver también con esa situación y cómo estos países se han ido apagando o por lo menos perdiendo esa presencia, al punto tal de que, como estás
ahora señalando, tiene hasta dificultades de empleo para la nueva Es que, Raúl, generación. no se puede entender el crecimiento de Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong sin el contexto de la Guerra Fría. Está claro que sostienen a Taiwán con todos los anticomunistas que se van del continente después del triunfo de la Revolución Popular en 1949, se refugian ahí y necesitan contraponerlo. Recordemos, vos usaste la palabra país, recordemos que Taiwán no es un país, que Taiwán estuvo hasta 1971 en Naciones Unidas y ahí hay un cambio, la desplazan, es el giro de la política de Nixon hacia la República Popular China, el famoso tema del ping-pong, que iban ahí a jugar al ping-pong con Mao, la política exterior del ping-pong como la llamaban, y que ahí entra la República Popular China a Naciones Unidas, y al Consejo de Seguridad, desplazado Taiwán, aunque hay algunos países que hoy todavía tienen relaciones diplomáticas. Hay 20 países que reconocen a Taiwán en 200 países que hay en el mundo, o sea, realmente es minoritario. Naciones Unidas no tiene membresía, o sea, no tiene un asiento. Ahí está el tema. Y además recordemos que en ese momento, cuando Estados Unidos permite que la China comunista, la China popular, ingrese en el Consejo de Seguridad, es justamente en el contexto de la Guerra Fría para eclipsar a Rusia, que en aquel momento era la otra gran potencia, ¿no? De todas maneras, China y Taiwán están en un lugar que hemos analizado contigo en más de una oportunidad por el tema de las bases militares, por la fuerte presencia estadounidense. Hace unos días el presidente Ma, que todavía es presidente de Taiwán, fue a las islas Taiping, que están a 1.600 kilómetros de Taiwán, justamente para una pequeña islita, justamente para reafirmar el tema de la soberanía en un lugar donde permanentemente vemos que hay un juego de tropas de la República Popular China, de Estados Unidos, de Japón. Una de las estrategias de Estados Unidos justamente en este cerco a China es la de reactivar todas esas rencillas entre las Kuriles, entre Rusia y Japón, entre Japón y China, entre Corea y China. Es decir, se están reactivando todos estos conflictos, una manera de justificar, por supuesto, una carrera armamentista en el lugar, ¿no? Sí, pero la pregunta es, respecto a esta relación Estados Unidos-Taiwán, ¿hasta qué punto para Estados Unidos es un cambio político o geopolítico el hecho de tener una presidenta que a priori tiene una postura tal vez más agresiva respecto a la República Popular China, ya que plantea más el tema de la independencia respecto de los anteriores gobiernos? En mi percepción, ya este tipo de, digamos, pasa a ser un matiz. Que esté el Partido Popular Demócrata o el Kuomintang pasa a ser un matiz porque la presencia, digamos, lo que irradia China hoy en la región es mucho más poderoso que lo que puede específicamente hacer Estados Unidos en Taiwán. No solo en la región, cuando hablábamos del petróleo, no sé, la semana pasada o hace 2 semanas, veíamos también como gran parte de los análisis respecto a la caída del precio del petróleo tiene que ver con la desaceleración China. Por lo tanto, no es solamente esta cuestión geoestratégica de buques de guerra al mar de China, sino que China es un actor central en lo económico mundial para Estados Unidos, que también tiene petróleo, mucho más que Taiwán hoy en día. Bueno, algún día tendremos que hacer algún informe sobre el cambio en FMI, pero también la canasta de monedas también incorporó el yuan. Es decir, de alguna manera esto también implica que ya esa moneda pasa a ser una de las que manda en el mundo, tanto como el euro, como el dólar o como la libra esterlina. Sí, está trabajando mucho China en ese sentido, a través de los mecanismos de swap y también para conectar otros países, sobre todo de Occidente, con la moneda china. Sí, No, digo que estaba pensando en esto que decíamos, relaciones diplomáticas y la importancia que para Estados Unidos puede tener hoy Taiwán, que Taiwán todavía tiene relaciones diplomáticas con algunos países de América Latina, Paraguay, uno de ellos, al que le vende por lo general coches de policía o cuestiones ligadas al armamento, y la disputa también con la República Popular China respecto al Canal de Panamá, porque ahí los dos han invertido fuertemente para poder controlarlo. Exactamente. Bueno, yo quiero aprovechar que estamos hablando de estos temas para recomendar la revista Dang Dai, que es la primera revista de intercambio cultural Argentina-China, director nuestro amigo Néstor Restivo, y realmente es súper interesante, un mapa de la narrativa china sobre la película Ribeños, de Marcos Rodríguez, que habla de esta zona del Bajo Belgrano, donde llamamos nuestra China, nuestra Little China. Habla de fotografía, de negocios, hay recomendaciones de restaurantes chinos,
una nota de justamente Fortunato Malimachi, que estuvo en China, y de Luciano Galende. Así que bueno, muy interesante. El título es Que florezcan libros, porque habla justamente de este boom editorial y esta nueva narrativa de China. Rosario. Bien, dignidad y reciprocidad, las palabras que utilizó la futura mandataria de Taiwán en las relaciones con China. Y pareciera que al menos este último término, la reciprocidad, es muy difícil que el gigante asiático lo incorpore. ¿Qué les parece si hacemos la pausa? Última, ya estamos, sí, última pausa, y vamos con más datos que nos trae Félix. Exactamente, hasta las 14 estamos hoy. Rosario, Roberto de Colegiales se comunicó al 0800 444 1777 y al 45350709. Dice, ¿qué pasó con Ecuador y con la decisión del presidente Correa de descabezar a la cúpula de las Fuerzas Armadas? También se comunicó con nosotros Hugo de Palermo, que felicita por el programa y nos ve siempre. Maximiliano de Lanús y Carlos de Adrogué acertaron la incógnita. Y otro mensaje para Pedro, dice Raúl, de La Carra y Rivadavia, lo felicita por el programa, le manda saludos especiales a Pedro y dice que le parece que estudiaron juntos, que ya lo va a averiguar. Bueno, así... No, Raúl es del Rivadavia y La Carra, dice que fue compañero suyo de colegio. Dice, mejor olvidarlo, pero bueno, ya está. Bien, me permite que diga algo de Ecuador, que sí, ya te preguntaron. Efectivamente, sí, claro. El viernes pasado, no el anterior, el presidente Rafael Correa destituyó la cúpula de las Fuerzas Armadas. Hay un tema económico y de privilegio de las Fuerzas Armadas que lo llevó a tomar esta medida extremadamente complejo. El tema es que el miércoles de esta semana que acaba de, o que está así, que ha terminado, el presidente Rafael Correa salió al balcón del Palacio ante miles de personas diciendo, acá hay un movimiento para desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Digo, para prestar atención en el marco de una campaña electoral que ya está instalada, porque en febrero del año que viene hay elecciones presidenciales en Ecuador sin Rafael Correa. Muy bien, contestada la pregunta. Qué bárbaro, Pedro, qué conciso. Vamos con el dato de la incógnita. Ahí veían la fotografía de nuestro personaje. Gracias, Taylor. No, por favor. Este señor, en 1957, se instaló en Italia, país del que adoptó la nacionalidad y en donde reescribió varias de sus obras en italiano. En 1964 hizo su única aparición en cine en una película de Pier Paolo Pasolini. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Después de la pausa, develamos la incógnita y, por supuesto, muchísima más información en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.